¿Qué nos dices que es el psicoanálisis? O sea, Perfecto. El psicoanálisis es una de las primeras escuelas en psicología, donde digamos que reconocía al inconsciente, ¿sí? Como una estructura de la mente y de la personalidad, reconocía al inconsciente como una parte fundamental. El psicoanálisis, uno de sus principales postulados decía, gran parte de la vida mental de una persona, ¿sí? No está en el plano de la conciencia. Es decir, que gran parte de lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, gran parte de esas explicaciones no son conscientes. Por eso nosotros terminamos a veces haciendo cosas, reaccionando, diciendo, pensando cosas que a veces no nos entendemos a nosotros mismos, precisamente por eso, porque Freud decía, él dibujaba ese esquema de la personalidad como un iceberg, ¿sí? Entonces, donde la parte que se ve en el nivel del agua de un iceberg, ¿cierto? Que es la parte más pequeña, decía hasta la parte consciente. Y lo que no se ve, que es lo que está debajo del agua, es el inconsciente. Entonces, digamos que el psicoanálisis basó fundamentalmente sus principios en el estudio, en el reconocimiento, en investigar, en descubrir lo que estaba por debajo de la conciencia. Entonces, esos son los postulados básicos del psicoanálisis. Profe, vale. ¿qué sabes sobre el yo, el superyo y el ello? Esas son justamente las estructuras de la personalidad de las que les estaba hablando, ¿sí? Son las tres partes básicas que Freud reconocía para indicar que tenemos una parte o una estructura que, digamos, la que es consciente, la que podríamos indicar es la de la que nosotros podemos como tener control, ¿cierto? Entonces ese es el yo. Pero que hay una parte que es la que no, sobre la cual no tenemos conciencia, la parte sobre la cual, digamos, Freud hablaba también como haciendo una analogía como si fuera el angelito y el diablito. Entonces el diablito, que es el que está justamente debajo de ese inconsciente, perdón, de ese consciente que sería la parte inconsciente, ¿sí? Ese sería el ello, ¿sí? Entonces resulta que, y el super yo es el que intenta como mediar entre esas dos estructuras, entre el yo y el ello. El super yo es como la parte, digamos, cultural, la parte normativa, la parte que intenta que esas otras fuerzas, ¿cierto?, estén en armonía, porque están en una permanente interacción, el consciente con el inconsciente, y entonces el super yo es el que viene como con la moral, la norma, la ética, ¿cierto?, a intentar mediar para que nuestra vida no sea, digamos, poseída, entre comillas, valga esta aclaración, esta expresión, no seamos poseídos por el inconsciente, sino que más bien estemos llevando una vida mental y una vida cotidiana más con el dominio del consciente y no tanto del inconsciente. Entonces, esas tres estructuras son las partes básicas que Freud nos explicaba, siempre nos hablaba en su teoría, que eran las partes básicas de la estructura de la personalidad. Ok, listo, profe, muchísimas gracias. Ok, Muchísimas gracias, bueno, con profe. mucho gusto. Gracias a ustedes.